sudar eh, la camiseta, por así decirlo, mediante un baño de sol. En algunos casos es preferible el baño de vapor. También se puede lograr el mismo efecto que, que se indica también. Baño de sol al vientre para problemas estomacales, muy recomendado. Los baños de sol se benefician de lo que son eh, las fricciones con agua fría posteriormente. También la cara y el cuello se puede hacer, pero tiene poca aplicación. La cara es una de las zonas bien sensibles. Por eso se recomienda muy poco tiempo de exposición, directamente el rostro al sol. Aquí nos indica algo interesante. El mejor bronceado es el que se consigue tras algunos días de exposición natural, pero protegiéndose de la acción eritematosa. O sea, eritema quiere decir enrojecimiento, con un cosmético que haga de pantalla protectora. Es decir, hay que usar un protector solar para evitar que usted le dé enrojecimiento directo en la piel cuando vaya a tomar baños de sol. Y aquí tenemos las conclusiones, que en líneas generales el sol es bueno para muchos aspectos de la salud, de la, inclusive de la belleza, también para uno mejorar su estado de ánimo, hasta en la parte psicológica también. Preguntas, dudas, inquietudes de la helioterapia. Esteban. Disculpe, doctor. Usted nos dijo en una parte, nos dijo que eh, no es recomendable para las personas que sufren de hipotiroidismo y falta de vitamina B12. De hipertiroidismo. ¿Hiper o hipo? Hipertiroidismo. Ah, hipertiroidismo. ¿Y qué reacciones les? Lo que pasa es que puede afectar demasiado la producción de hormonas tiroideas. Y ya, y por ejemplo, en las de vitamina B12, falta de vitamina B12, quiere decir que tiene anemia. Sí, claro. Falta de vitamina ¿Y B12. qué reacciones hacia ellos, ¿no? Ya con la falta de vitamina B12, entonces la persona puede caer más en un cuadro anémico. O sea, puede tener más efecto en la anemia. Hay una acción, eh, se llama eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenales, eh, hipotálamo, hipófisis, suprarrenales, sí. ¿Qué quiere decir, mi estimado Esteban? Que es una acción combinada de las glándulas de secreción interna. Para poner un ejemplo, es como jugar al billar. Usted me imagino que alguna vez ha jugado al billar o no, o ha visto. Sí he visto, no he Ya. jugado. Bueno, ahí cuando una bola se pone en movimiento, entonces otras bolas también interactúan. La, la acción de una glándula tiene efecto, o sea, la subida de una hormona de una glándula tiene acción en otras glándulas también. Es una situación bien compleja,
delicada. Por ejemplo, si el tiroides produce mayor efecto, o sea, tiene mayor producción de hormonas tiroideas, entonces también va a afectar la producción de la glándula suprarrenal. Por ejemplo, la adrenalina, que le permite a usted estar activo, estar alerta en diferentes situaciones de presión. Yo voy a revisar la acción del eje hipotálamo, hipófisis suprarrenales. Y les voy a dar una explicación bien sintetizada, porque la reacción o la comunicación entre las glándulas es bastante compleja y bastante Ya, delicada. Es como bueno. que, por ejemplo, es como que usted sube un poquito una hormona y le afecta a otras glándulas y a otras hormonas. Por eso el Mm, organismo tiene mecanismos de compensación. Por ejemplo, no sé si usted ha escuchado acerca de la eh, hipertensión arterial cuando hay sí, mucha presión. sí, Ah, se le baja la presión y se le sube la presión arterial. ya, bueno, en este caso de la hipertensión, la presión sube. Alta ya, la presión alta. Hay tres hormonas que producen los riñones. Se llama angiotensina, aldosterona y renina. Ellas se encargan de regular la presión arterial. O sea, es como ponerle un freno. Pero cuando estas tres hormonas fallan en su control, la presión se desboca. Por eso, Mm, por eso es que en la medicina china, que después vamos eh, a dar, ustedes van a aprender cómo es que los riñones controlan al corazón. En la cosmovisión china, el corazón es el emperador, es el jefe, es el rey. Y el rey es controlado por sus consejeros, que le dicen, no, mira, tranquilo, no hagas esto porque te va a ir mal. Es como en el país, por ejemplo, el presidente, ¿quién le, quién le controla? ¿O quién le medio le trata de guiar? Presidente de Ecuador. El ¿Quiénes son? Congreso, el Sí, Congreso, los ya. asambleístas, claro. Dicen, no, no, esta ley no, por esto, y ahí es la votación. No es que el presidente pueda hacer lo que quiera sin consultar con nadie, no, así no funciona. Y más o menos en todos los países es igual. Entonces, en los riñones regulan la tensión arterial. Entonces, igual pasa, O sea es, que, por ejemplo, si una presión arterial alta se debe a los riñones, que tiene el, tensión arterial alta. sí, en la mayor parte de los casos sí, porque también Eh, hay tensión arterial que es por estrés. La persona tiene tanto miedo, tanta preocupación, tanta ansiedad, tanta angustia, que también sube la presión arterial. De un susto, ah, sin, entonces, o sea, los más causados es el estrés y los riñones. sí, O sea, exactamente, los causantes principales de la tensión arterial alta. claro, claro. Y de la tensión arterial baja. Ya, la tensión arterial baja son también el filtrado de los riñones, pero principalmente lo que es la, eh, el azúcar, o sea, la hipoglicemia, lo que es las bajas en los niveles de azúcar, también puede producir que la tensión baje. Bajos niveles de azúcar. Sí, por ejemplo, en Cuba, los cubanos, y eso es un asunto que me atañe personalmente, funcionamos con una tensión bastante baja. Allá 90-60 es una presión normal, es como se dice el estándar, hasta presiones más bajas también. Eh, Influye la alimentación también, porque al haber poca disponibilidad de alimento, entonces el organismo tiene que adaptar toda la energía del cuerpo, toda la producción
toda la actividad biológica del cuerpo a un nivel más bajo. Aquí en Ecuador hay, como se dice, combustible para gastar. Por Claro. ejemplo, para ponerle la comparativa, usted es como un carro y usted va a tanquear su carro y usted dice, póngale $30 de gasolina. ¿Qué quiere decir eso en términos gastronómicos? Póngame un plato con cuy, con ceviche, con mote, con papas, con un buque. O sea, tanquea bien, hasta demasiado. Por eso en Ecuador hay tanto problema de diabetes, entre otras cosas, por el exceso de comida. En cambio, en el otro lado es al revés. Hay menos, entonces el organismo dice, bueno, como hay menos, vamos a bajar las tensiones un poco para poder resolver, para poder ir tirando. Claro, o sea, en los dos casos es lo mismo, o sea, el estrés y los riñones. No, en la hipertensión el factor predominante es el tema del estrés y en la hipotensión el factor predominante es la baja en los niveles de glucosa, el azúcar en sangre. Ya, o sea, falta de niveles de azúcar en la sangre. Exacto, claro. O sea, eso es un factor que influye muchísimo. ¿Y cómo se les puede ayudar con eso? Café, cafecito para subirle la Y presión. que, sí, bueno, o sea, incluso hasta con caramelo o hasta con guineo se Sí, les puede subir la presión, o sea, se les puede ayudar en ese momento. claro. Porque hay personas que incluso tienen esto de la tendencia de la muerte blanca, no sé si ha escuchado usted, porque, o sea, ya llegan a un ritmo en el que se desmayan por lo que no pueden subir, o sea, se baja la presión totalmente, entonces sufren hasta desmayo algunas personas. Sí, es un caso que puede ser peligroso. Ajá, claro. Eh, Sí, he oído algo, pero bueno, no he detallado mucho. Ya voy a revisar para refrescar un poquito los conocimientos. Pero sí, eh, es, por lo general, es un poco más fácil tratar los estados de carencia que de exceso. ya, pero, Acuérdense pero, que habíamos mencionado eso. Sí, Esteban, diga. claro, pero por ejemplo, como yo le estaba comentando, o sea, es debido a los riñones, me dice usted, que es la presión baja. O sea, la, el proceso de filtrado de los riñones influye. Por ejemplo, si alguien tiene una patología de los riñones, una infección constante de vías urinarias, que tenga daño Ya. estructural en las nefronas, porque las nefronas son las unidades de filtrado. Y pero ¿cuál sería la principal patología para esto? O sea, Para, ya, para la hipertensión principalmente lo que es el estrés. O sea, el pero ese es 95%, para, claro, es que eso me dice para lo que es tensión arterial alta, sí, ajá, estrés y riñones. Y claro. para la tensión arterial baja, ¿cuáles serían los principales índices? Azúcar y riñones. Ah, ya falta de azúcar en la sangre y riñones. Claro, y los daños estructurales de los riñones. Por ejemplo, que haya un tipo de infección fuerte o daño de la estructura de la nefrona, ahí se friega también el asunto, porque el riñón empieza a dejar pasar proteínas que se necesitan. Es interesante que en el sistema de filtrado de los riñones hay una recirculación de ciertos elementos, es decir, ciertos elementos que el cuerpo necesita regresan, como es el caso de algunas proteínas. Esa es la base, esa es la base de la orinoterapia, que es una terapia fatal. Eh, yo no sé los valientes que la han tomado, bueno, es tremendo, ¿no? Pero bueno, la orinoterapia precisamente se basa en ese concepto de que en la orina hay ciertos elementos que se escapan, que deben pertenecer, o sea, que no deben de escaparse, sobre todo en el campo de las proteínas.
Entonces, cuando uno hace la orinoterapia, es como volver a hacer un refiltrado de la propia orina. Es como coger lo que se fue y volverlo a filtrar. Claro, guácale, o sea, muchos dirían, uy, pero en ciertos casos, en pacientes que se han sometido a dietas, a depuraciones, primero, por supuesto, primero, la orina prácticamente sabe a jugo de fresa. O sea, hablando en un término, no lo he probado, ¿no? Pero bueno, hablando en términos un poquito más, porque el paciente ya está desintoxicado. Pero un paciente tóxico, sucio, con tremendas inmundicias en su organismo, claro que la orina va a saber a rayo. Entonces, ese es el asunto. Normalmente la orina le saben dar para el empacho a los niños cuando están pequeñitos. Ah, qué interesante, ese dato no, no, Sí, no. les dan cuando están pequeños, se les da el orín de ellos mismos, se les da a tomar y se les ayuda para el empacho y se les ayuda, también les ayuda para el estómago, para que se endurezca el estómago, el orín de ellos mismos. Ajá. Sí, y claro, en un niño es más fácil porque un niño tiene poca carga tóxica. Un niño está prácticamente limpio, recién Claro, eso sí. nacido. Claro, Claro, eso sí, un niño, imagínense más o menos unos 10, alrededor de unos 10 años. Por ahí. ajá, así es. Bien, la aeroterapia, o sea, la terapia con el aire, con, con el oxígeno. El aire debe ser el primer alimento y la primera medicina. A ver, el primer alimento y la primera medicina. ¿Por qué razón? Porque el oxígeno tiene uno de los principales componentes de funcionamiento del ser humano. Tenga presente que las células necesitan del oxígeno para respirar. Por eso es que en los ambientes más aireados, más puros, ambientes campestres, el aire es de mejor calidad que en la ciudad. Por supuesto, está más limpio, más libre de las toxinas, de los contaminantes. A ver. Bueno, aquí tenemos algunos ejercicios respiratorios. En lo que es la terapia por el aire hay poquitas cosas que se pueden, hay poquitas cositas para hacer. Por ejemplo, una es el tema de la respiración. Normalmente nosotros respiramos con la parte superior de los pulmones, es decir, respiramos solo así, o sea, con la parte de los pulmones. No hacemos una respiración diafragmática. El abdomen o estómago tiene que inhalar, o sea, tenemos que, por así decirlo, llevar el oxígeno hacia el estómago, hacia el abdomen, hacia el diafragma, que es justo esta parte donde este dibujo la persona tiene puesta su brazo. Hagamos el siguiente ejercicio. Pónganse la mano en, en la boca del estómago, justo ahí en la parte del diafragma, donde terminan las costillas. Respire y sienta la respiración a ese nivel. No respire con los hombros, no, no, no. Haga que el oxígeno llegue hasta abajo. Siéntalo, siéntalo. ¿Fácil o hay que concentrarse? Ajá. Y
Les cuento que es una respiración anormal. Normalmente cuando vamos por la calle vamos respirando solo con la parte superior. No llenamos plenamente los pulmones, no oxigenamos plenamente los pulmones. Entonces, eso trae como consecuencia que con el tiempo hay una deficiente oxigenación de los tejidos. Para poder oxigenar mejor hay que respirar profundamente, inhalar y llenar todo el pulmón, todo el saco pulmonar, por así decirlo, para que usted se pueda beneficiar del oxígeno y las células también. Haga ese ejercicio siempre, todos los días haga unos 5 o 10 minutitos, trate de respirar con el diafragma. ¿Cómo hacerlo? Se puede acostar en el piso, en una esterita y respire, relájese y usted va a notar que al relajarse, respira con el diafragma, llena los pulmones. Estos son eh, posiciones que usted puede tomar para eh, incrementar la capacidad respiratoria, es decir, para fortalecer el músculo, los pulmones, para mejorar la captación de oxígeno. Son ejercicios, posiciones que puede hacer. Otras posturas también que las puede hacer. Y vamos a pasar a lo que es el tema de los peloides y la geoterapia. No sé si tengan alguna preguntita en lo que es la terapia respiratoria o oxígeno. Aquí no estamos mencionando lo que es aplicación de oxígeno con máscaras, en ambiente hospitalario, no, no tiene nada que ver con eso. Bien, el suelo. El suelo lo componen 5 factores. El material del suelo mismo, el clima, la topografía, es decir, las características del terreno, los organismos vivos que están en ese suelo y el tiempo, que, el tiempo se refiere al tiempo que existe ese suelo, es decir, qué tiempo geológico tiene ese suelo en existencia. El tiempo geológico se mide en años o en décadas o siglos, porque el suelo, al igual eh, que una planta, al igual que un animal, tiene un ciclo de digámosle, de vida, no de vida, tiene un ciclo de existencia, porque pasa por diferentes procesos de cambio y de transformación. A ver, ¿alguien tiene terrenos por aquí? ¿Algún huerto? ¿Alguna hacienda? ¿Quinta, finca? No, ya. ¿Su mami, Camila? No, no. ¿Alguna parcelita, un terrenito? Sí, Sí, sí tiene, pero no está muy sembrado, sí. ya. Ok, entonces para entender algo que le va a ayudar hasta para lo que es el tema de siembras y agricultura. Los suelos arenosos no retienen el agua. Son los malos para la agricultura, como es en la arena de la playa, del mar, ahí es desierto, no se da nada, o casi nada. Los suelos calizos, de color blanco pardo, tampoco son muy buenos para la agricultura. Y los suelos humíferos, de humus, tierra negra, abundante materia orgánica en descomposición, de color oscuro, retiene bien el agua y eso sí es bueno para el cultivo. De hecho, la materia en descomposición le da un olor un poco, un poco raro, un poco medio dañado también.
Tipos de suelos arcillosos. Aquí tenemos una categorización, los suelos pedregosos, los suelos mixtos. Componentes del suelo en lo que tiene que ver con minerales presentes en el suelo. De hecho, cuando se cultiva el suelo hay que hacer rotación de cultivos porque si el suelo se cultiva siempre, 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 se desgasta. Porque las plantas les van chupando, le van quitando los elementos minerales del suelo mismo. Y con el tiempo ese suelo se deteriora. Ahora, existe un elemento que es muy usado en la terapéutica, tiene que ver con la arcilla, que es el principal elemento para la geoterapia, fangoterapia, por usar estas dos definiciones. La arcilla se puede emplear en emplastos, cataplasmas, baños, fricciones, gárgaras, en fin. Las aplicaciones son múltiples en lo que es las terapéuticas naturales. Vamos a ver aquí la preparación de un emplasto. Te explico en este vídeo cómo hacer un emplasto de arcilla y para qué casos puede venirte bien. Los emplastos de arcilla son un remedio natural muy antiguo y a la vez muy eficaz. Yo de hecho lo uso muy a menudo en mi consulta para tratar esguinces de tobillo, pero en general cualquier contusión, cualquier golpe, un desgarro muscular, por ejemplo, un tirón, una rotura de fibra muscular, cualquier proceso, cualquier inflamación, y si además lleva un derrame sanguíneo interno, un hematoma, pues va a tener mejores resultados. En general la arcilla la puedes usar sola, arcilla roja, siempre vamos a usar, en el caso de contusiones o desgarros, usaremos arcilla en polvo, arcilla roja en polvo. Y lo podemos mezclar con diferentes sustancias. En primer lugar, podemos usar el extracto de bardana. El extracto de bardana, aquí tengo un cuenquito de arcilla en polvo, Esta arcilla en polvo le echaremos un poquito de agua, le echaremos por ejemplo 20 o 25 gotas al emplasto que hemos generado, un emplasto pegajoso, le podemos echar 20 o 25 gotas de extracto de bardana. El extracto de bardana se usa fundamentalmente para potenciar esta emplasto de arcilla en el caso de roturas de fibras. Favorece el proceso de cicatrización de una rotura de fibras muscular o una rotura de fibras ligamentosa. También podemos usar con el emplasto de arcilla los extractos que veis en la pantalla, extracto de cola de caballo, extracto de miel en rama o extracto de manzanilla. Echaréis también 15, 20, 25 gotas de cada uno de ellos en un poquito de arcilla en polvo con un poquito de agua. ¿Para qué usamos esta mezcla de tres extractos? Pues por ejemplo para cualquier proceso inflamatorio, por ejemplo un proceso de gota en el dedo gordo del pie o una artritis en la rodilla. Va a ayudar a desinflamar ese proceso inflamatorio, sea traumático, sea por golpe o sea por una torcedura. Estos tres extractos reforzarán ese emplasto de arcilla. También podemos usar el extracto de consuelda, que es una planta, una corteza que favorece el proceso de formación del callo óseo, es decir, para una fractura. Pondremos la arcilla en polvo con un poquito de agua y 20 o 25 gotas de extracto de consuelda y envolvemos la zona del hueso roto
previo a que, bueno, sobre todo si son huesos pequeños en la mano, en el pie, lo ponemos así 3 o 4 días y luego tal vez podemos poner una inmovilización con escayola, la que te mande el médico. En general, una de las formas más habituales de usar este emplasto de arcilla va a ser con vinagre de vino tinto. Lo pongo en la pantalla. Aquí tengo un huequito con vinagre de vino tinto, lo irías añadiendo a un emplasto, a una cantidad que tú consideres necesaria de arcilla en polvo y se revuelve bien. Yo, para no tardar ahora, lo tengo ya preparado aquí, lo tienes en la pantalla. Esto sería un emplasto de arcilla con vinagre de vino tinto. Es la utilización más frecuente, la que yo más uso en mi consulta. Y se usa este vinagre de vino tinto con la arcilla, sobre todo cuando hay torceduras o desgarros con hematoma, es decir, con sangre dentro. La mayoría de los esguinces llevan siempre un hematoma, conlleva un hematoma porque se rompe siempre algún vaso sanguíneo y por eso se hincha tan rápido y se forma ese abultamiento, esa inflamación. Drenar ese hematoma, conseguir que el hematoma se reabsorba lo antes posible, va a favorecer que haya menos dolor, que la articulación se pueda mover lo antes posible y que el proceso de cicatrización del ligamento o de la rotura de fibras sea más rápida y de mejor calidad. Como te digo, el sitio más típico es en el esguince de tobillo. ¿Cómo se aplicaría este emplasto de arcilla? Por ejemplo, en un esguince de tobillo, te lo pongo en la pantalla, lo veis en la imagen. Una vez que hemos hecho el emplasto, lo aplicamos de forma generosa alrededor del tobillo, sobre todo remarcando esta aplicación en la zona inflamada, en la zona donde hay un abultamiento, que ese abultamiento es el derrame sanguíneo, que 2, 3 días, 4 días más tarde formará un moratón que a veces se va extendiendo. Cuanto más se extienda, mejor. Y la arcilla y el movimiento posterior que vamos a intentar realizar durante el día, la movilización precoz, cuanto antes, cuando el dolor lo permita, va a permitir que ese hematoma se reabsorba lo antes posible. Esto va a tener beneficios en todo el proceso de cicatrización. Luego quédate con ese emplasto de arcilla con vinagre, que es la utilización más frecuente. Lo puedes usar durante 3, 4, 5 noches. Como ves en la pantalla, se ha envuelto con un papel higiénico, un papel secante, y luego con plástico o film de cocina. También puedes usar una venda, un trapo viejo para envolver ese papel con la arcilla. Se deja en reposo toda la noche, 8 o 9 horas. A la mañana siguiente se limpia y se renueva a la noche siguiente. Como te digo, 3 o 4 días suele tener unos resultados espectaculares a la hora de resolver el hematoma, de desinflamar la articulación, ahí donde lo pongas, y de favorecer ese proceso de rehabilitación lo más precozmente posible. Tan solo en gente con la piel muy sensible, puede notar que si se pone la arcilla más de 5 o 6 noches, le sacan unos granitos, se le irrita un poco la piel. Suelen ser casos muy esporádicos y lo único que hay que hacer en estos casos es pues no excederse de 4 o 5 aplicaciones, de 4 o 5 días. Por demás, no tiene ningún tipo de efecto secundario. Te aconsejo que uses estos emplastos para todo este tipo de desgarros musculares, de roturas de fibras, de contusiones y sobre todo en los esguinces, en cualquier esguince, peculiarmente el del tobillo, que es el que más hematoma produce y el que más sangra. En cualquier caso, tienes más remedios naturales a nivel de homeopatía, de otras plantas medicinales, de ejercicios, estiramientos, masajes, movilizaciones que van a aliarse con este remedio de la arcilla para conseguir que tus contusiones, tus roturas de fibras o los esguinces lo recuperes con la mayor calidad y brevedad posible. Y lo tienes todo aquí en tu portal de fisioterapia online. Bien sencillito. La forma de aplicación, muy fácil, para cuando hay así lo que es esguinces, luxaciones, también artritis, muy práctico y muy útil. Bien, veamos si podemos avanzar a ver la preparación de un emplasto. Perdón, de una cataplasia. Si nos da el tiempo.
La arcilla tiene propiedades antiinflamatorias, remineralizantes. Nos va a ser de gran ayuda para reabsorber, en este caso, si hay algún líquido sinovial que crea esta inflamación, o simplemente por un caso de artrosis, por un caso de osteoporosis, lo que estamos haciendo es remineralizando. Tenemos que tener en cuenta que también nos hemos ayudado de los principios activos de los aceites esenciales. Bueno, pues como veis, esto sería una buena aplicación de la geoterapia. Lo dejaremos entre media hora y una hora y acto seguido ya lo podríamos quitar. Gracias a la ayuda de las gasas va a ser mucho más manejable y luego seguidamente cogemos otra toallita o una gasa y limpiamos bien la zona tratada. Seguidamente podemos volver a masajearlos un poquito con alguna crema adecuada para este fin. Bien, salgamos y volvamos a entrar ya.